Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra presente clase. Ok. Bienvenidos al curso de Psicología y Psiquiatría Aplicada, cuyo código es FG 144. Estamos abordando la semana número 3 y el tema o los temas que vamos a estar viendo y tratando el día de hoy están relacionados con el condicionamiento clásico como aquel condicionamiento operante. El objetivo del día de hoy es el poder diferenciar los tipos de condicionamiento que existen. Iniciamos con lo que es el condicionamiento en general. Tenemos que saber que el condicionamiento es un procedimiento que consiste en establecer ciertas condiciones de control de estímulos, que significa la asociación de patrones muy específicos de comportamiento en presencia de estímulos bien definidos. En el condicionamiento siempre va a haber algo que va a estimular, algo que va a estimular eh, a esos patrones de comportamiento, a esos patrones de conducta de la persona, del individuo, y que sobre todo siempre se van a definir en determinado momento. También se debe de conocer que es aquella señal externa o interna capaz de causar una reacción. ¿Cómo podemos estimular en el condicionamiento? ¿Cómo podemos condicionar a una persona, a un individuo? Por ejemplo, si nos centramos en un condicionamiento hacia la persona, eh, podría verse o podría tomarse en cuenta que en algún momento, al momento de poder iniciar, no debería de ser así, pero en, en la actualidad suele pasar esto. En algunas propuestas laborales, cuando se le dice a la persona, al individuo, sale una convocatoria laboral y al momento de ser entrevistado o ha pasado varios filtros, el patrono suele condicionar a la persona, al individuo, al momento de decirle que se le estará tomando en cuenta para ese cargo, ese puesto, esa plaza vacante y que estará a prueba por un periodo de 2, 3 meses o un mes y que si en determinado momento no desempeña las funciones o no llena, porque es muy aparte desempeñar una función y desempeñar la expectativa del jefe, tal vez puede ser en algún caso demandar más sobre lo que se va a pagar, por ejemplo. Entonces, ahí vamos el condicionamiento clave, que la persona dice, bueno, tengo necesidad, necesito un trabajo, me urge trabajar, necesitamos un ingreso, hay deudas, hay infinidad de compromisos y el dinero es lo que se necesita en estos momentos, puede decir la persona. Entonces, está condicionada a trabajar, a dar lo mejor. No sé si el condicionamiento en este trabajo, o lo vamos a ver de esta manera, aplicaría o sería una determinada explotación del patrono con decirle bajo qué condicionamiento va a empezar o bajo qué condicionamientos o qué estímulos pretende crear en el individuo al momento de contratarle y hacerle ver este aspecto. Entonces la persona puede decir, bueno, vamos a trabajar un horario, las funciones, el desempeñar sus actividades del cargo. Y muchas veces han utilizado esta palabra, una famosa milla extra. Yo no sé qué es sí sé que es una milla extra, pero no sé cuándo la utilizan en una cuestión laboral, si es una explotación
a la denominada milla extra, dar más de su tiempo, llevarse consigo el trabajo, etcétera. Entonces, a lo que yo voy es, tomo este ejemplo del condicionamiento. Más adelante vamos a ver diferentes tipos de condicionamiento, cómo surge, quién es el creador y todo lo que conlleva a los condicionamientos. Entonces, ahí vamos el estímulo clave que viene a crear en la persona. Eh, trabajar. Ahora, si se refiere a, por ejemplo, términos de referencia normales, la persona sabe que debe de cumplir con esos términos de referencia que se tienen ya estipulados en un contrato, y el estímulo que pueda crear es saber que hay una remuneración a fin de mes, o la forma de pago en que el patrono pueda crear de una manera semanal, quincenal, eso ya es opción. Entonces, ahí vamos con un breve ejemplo del condicionamiento y a quién se le atribuye este tipo de condicionamiento si vemos desde un punto de vista el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico resalta mucho o resalta las aportaciones de Iván Pavlov, que Iván Pavlov decía en determinado momento fue este científico quien dio aportes muy importantes en cuanto a la evolución de la ciencia, en cuanto a poder ver cómo, de qué manera la persona, el individuo se estimulaba, o incluso, ¿por qué no decir? Lamentablemente, bueno, yo lo veo así, los animalitos son utilizados para ciertos experimentos. Esto lo vienen practicando de hace tiempo, no es de ahora, y para poder determinar ciertas conductas, poder lanzar, ser investigado al animal de una manera, la conducta como al individuo, y poderlo llevar a otro tipo de especie y otro tipo de evolución. Y a ello vamos con Iván Pavlov, en donde es el aportador, parte de la creación del condicionamiento clásico, en donde este tipo de condicionamiento hace ver algunas características, eh, resalta lo que son aquellas respuestas automáticas o respuestas de reflejo que se conocen, en donde se dice que no son conductas voluntarias, en donde él hace ver que la respuesta automática e inmediata que provoca en la persona, en el individuo, y que viene a dar esa respuesta a ese reflejo que viene a cambiar el comportamiento, a cambiar la conducta voluntaria del individuo, de los niños, del adulto. Por ejemplo, en el adulto, una remuneración, un bono extra, un salario base más las bonificaciones, o un salario mínimo estandarizado más la bonificación, eh, ya sean cuestiones de venta, entre otros, o algunos beneficios que pueda traer si las ventas aumentan, no sé. Entonces nos damos cuenta de cómo la respuesta automática o respuestas de reflejo, como se le conocen en determinado momento, viene a crear en la persona, en el individuo. También otra característica, aparte de la respuesta automática, otra característica que hacía ver bajo el estudio, la investigación de condicionamiento pavloviano, porque también así se le conoce, que se da la creación de una conexión en un estímulo nuevo y un reflejo existente. O sea, el reflejo se sabe que ya existe, ya está, pero la creación de ese estímulo nuevo, o sea, esa conexión que se tiene, es un tipo de aprendizaje. Por ejemplo, si nosotros lo vemos con nuestros pequeños, si nos vamos a la etapa de aprendizaje en el individuo, en la persona, cuando se le está enseñando al niño, cuando se está formando al niño en la parte de ser ordenado, o sea, por ejemplo, el poder, no sé, ordenar la habitación, algo tan pequeño, como poder ir
formando ya a los niños a ser ordenados, a, a poder expresarse. Por ejemplo, se me ocurre, hay una etapa, ahorita no tengo el listado, pero en donde se hace ver a los padres de familia, a mamá, a papá, a la persona encargada de cuidar, a la abuelita, si así fuera, de cuidar a los pequeños, en donde hay un rango de edad donde ya se le pueden atribuir al niño, digamos, mini responsabilidades en cuanto al aspecto de los juguetes. Esto es algo tan pequeño. Ok, el niño tiene la cesta de juguetes, tiene su canasto, sus juguetes favoritos, carritos, robots, dinosaurios, no sé qué es lo que le gusta al pequeño. La idea es lo siguiente en cuanto a esta etapa de aprendizaje. Que el niño juega, es un lindo, un amor, juega de carritos, etcétera. A lo que yo voy es esa etapa de aprendizaje, que la persona, el individuo, enseñarle a colocar muy bien. Terminamos de jugar, se quedaron los juguetes regados por todos lados, en la sala, en el comedor, en el pasillo, donde el niño estuvo jugando, todo se quedó tirado y desordenado. Entonces, enseñarle al niño que cuando él termina de jugar, cuando ya no quiere jugar con sus juguetes, carritos, legos, plasticina, lo que tenga, recogerlos, colocarlos en la cesta o en el canasto, en el carrito de madera, en el carrito plástico donde está almacenando la cantidad de juguetes, colocarlos y llevarlos a un lugar. Por ejemplo, si es un carrito o una cesta con rueditas, lo puede transportar de un lado a otro y sabe que tiene un lugar donde colocarlo, abajo de las gradas, o se me ocurre si hay un lugar, un espacio donde guardar esos juguetes. La idea es enseñarle, recogerlos y llevarlos a su lugar, donde dé ese lugar y el espacio para los juguetitos. Si va a jugar bicicleta, ok, terminó de jugar, debe de entrarla y colocarla en su lugar, no dejarla tirada en la calle, no dejarla en el pasillo, en la sala. O sea, son cositas tan pequeñas, pero es así como viene esta parte de un condicionamiento hacia estas respuestas de un reflejo ya existentes. El niño ya sabe que tiene que ser ordenado, sabe que debe de, si se va a quitar los zapatos, en su lugar, donde va un área de zapatos, o si tiene un espacio, un dormitorio, donde debe. Entonces son cositas tan pequeñas. De lo contrario, si no realiza las actividades que en algún momento mamá o papá le han indicado, bueno, no va a tener permiso de salir a jugar, o no va a hacer otra actividad, o le vamos a presionarlo de una u otra manera que se le está condicionando a que ya no va a tener eh, permiso a sacar los juguetes o no va a tener permiso a salir a jugar con el vecino, un ejemplo. Entonces nos damos cuenta que son cositas tan pequeñas, pero que acá se puede ver la conexión de ese estímulo con ese reflejo que ya existe, con esa etapa de aprendizaje, de orden que se pueda tener y se pueda crear en el individuo. En el condicionamiento clásico, para ir abordando un poquito más, todos sabemos muy bien que se le atribuye a Iván Pablo esta parte y que se le conoce como ese condicionamiento. Es uno de los principios básicos de todo aprendizaje. Si nosotros vamos un poquito más allá en la historia, conociendo un poquito más de quién era Iván Pablo, eh, creador de este condicionamiento, qué estudios utilizó, qué investigaciones utilizó para poder determinar este tipo de condicionamiento, este tipo de investigación, tanto en el individuo, en la persona, como en la especie animal. Y acá podemos ver este ejemplo de ahí sí que un perrito donde está colocado con algunos lazos. Bueno, la idea es el experimento que él vino a realizar con la especie canina, con los animales. En este caso es un ejemplo en cuanto al estímulo, en cuanto a un experimento con perros. Eh, Iván Pablo hacía algunas investigaciones en donde veía que al momento de colocarle, bueno, nosotros sabemos muy bien para quienes tenemos animales, alguna mascota, veámosle con un nombre bonito, mascotas en casa, ya sea un perro, un gato,
loros, no sé qué especie de animal o de ave tenga en casa como mascota. A lo que yo voy es lo siguiente, que Iván Pablo hace ver en su experimento que el momento de colocar alimentos en la boca del perro o lejos de que se le pueda colocar para quienes suelen tener mascotitas, nos damos cuenta que el perrito luego ve las croquetas y mira una caja, es tan así, tan práctico, si mira la caja, esa caja donde están las croquetas, donde está el cachorro, donde hay galletitas, el perrito mira que si siempre el perrito anda atrás de nosotros, la mascotita o el gatito, bueno, más con el perro yo lo he experimentado, pero sale por el ejemplo, tomamos la galleta, la caja, el perro se viene atrás de nosotros y nos empieza a bailar, nos baila, nos mueve la cola, se pone gracioso, o sea, es una emoción. Imagínense ese estímulo, es una emoción de que se le van a dar croquetas. O si ve que el amo jala lo que es la tacita donde le da el concentrado o donde de vez en cuando le pone, por ejemplo, alguna carnita, la idea es que tomamos ese recipiente donde su trasto, donde suele comer, se pone feliz. Y a algunos cachorros, cuando ya han sido amaestrados o algunos cachorros en donde el amo les ha enseñado a que espere, por ejemplo, la palabra espere, el can inmediatamente o el perro lo que hace es sentarse y espera, porque el amo le está dando una orden. Aunque él está sentado y con la colita ahí emocionado porque se le va a dar croquetas, se le va a dar concentrado, se le va a dar carne, máximo si se trae, bueno, no es recomendable comprar los huesos así de, de res para un perro porque, bueno, desgasta sus encías y otro tipo de situaciones. Lo que yo voy es que cuando el animal mira el delicioso hueso, mira un delicioso pedazo de carne, él ya sabe que es para él. Si son perritos que están en casa, si son mascotas que están en casa, que están con uno, ellos saben esperar, saben que se les va a dar en su platito de siempre, en el lugar indicado. Ahora, si vemos y llevamos un pedazo de carne o un hueso en la calle y encontramos perros que están lamentablemente, viven en la calle, no tienen un amo, no tienen un hogar, puede que el perro la siga o en algún momento agreda, se vaya encima de usted por ese pedazo de carne. Entonces, a lo que yo voy es que así es como han ido este tipo de experimentos de Iván Pablo, en donde él veía la reacción, el estímulo, lo que provocaba al momento en que él colocaba alimentos en la boca del perro, inmediatamente el perrito empezaba a segregar o segregaba saliva y eso usted lo puede ver si tiene mascotitas en casa que ellos se saborean, solo miran carne, comida, tortilla, pan, lo que sea, empiezan a ensalivar, empiezan ahí sí que a saborear, a saborear, a crear ese estímulo por medio de lo que eso es la vista, empieza a crear ese estímulo. Entonces, increíble cómo es que se empieza este condicionamiento de Iván Pablo y en algún momento viene Iván Pablo y lo denomina con el nombre de reflejo de salivación en el caso de la investigación del individuo. También puede aplicar diferentes estímulos auditivos, visuales, por ejemplo, visual, bueno, él puede ver la imagen, el cachorro puede ver las croquetas, esa caja que ya sabe que hay croquetas, ahí hay galletas, es una forma también de poder ir estimulando y es una etapa de poder ir amaestrando a los animales o a las mascotas, por ejemplo, el que espere, que se siente o sabe que si se le va a dar una croqueta, se le indica, siéntese, échese o acuéstese. O sea, son palabras que el animalito, la mascotita va aprendiendo. El,
La persona que se dedica a amaestrar animales sabe y conoce muy bien a este tema. No solo se pueden amaestrar o educar animalitos, por ejemplo, perro, gato, elefantes, tigres, eso lo hemos visto en el circo de cómo la persona tiene ese carácter y ese don de poder amaestrar a los animales, a los tigres. Uno a veces cuando va al circo dice, ay, qué miedo. ¿Cómo no le da miedo tener ese contacto con un felino que en cualquier momento puede agredirlo? Porque ya le enseñó, llegó a una etapa de aprendizaje y un estímulo que fue conociendo, que es parte de lo que nos va comentando Iván Pablo. Aparte de lo visual y de lo auditivo, los perritos, yo me enfoco más a los perros por el tipo de investigación de este científico y como parte de lo que uno tiene en casa, ellos aprenden a identificar su voz, su nombre, desde que son pequeños se les empieza a enseñar y se les empieza a llamar por un nombre, el nombre favorito que usted quiera darle a su mascota, el silbido, él ya sabe muy bien si el amo le silba, le chifla, podría decir uno, él ya conoce, ya identifica cuando se le habla por su nombre, se le llama por su nombre independientemente si no es el amo, pero son las demás personas que viven consigo en la casa, en el hogar, él sabe identificar. Si llega una persona extraña al hogar, lejos del olfato, y la voz empieza a ladrar porque sabe que es una persona ajena y extraña. Entonces a lo que yo voy es, lejos de los estímulos auditivos, visuales que se puedan tener eh, ante este condicionamiento clásico, ante este experimento que inició Iván Pavlov con el perro y todo lo que la ciencia, todo lo que conlleva más adelante, vamos a ver una retroalimentación relacionada a este tipo de condicionamientos. Aplica diferentes estímulos, el animal lo asocia, asocia a un nombre, asocia a una condición de comida, por ejemplo, como yo les decía, siéntese, espere, cuando se le lanza un juguete, lo va a traer y a cambio se le da un pedazo de carne o una croqueta, etcétera. A este estímulo condicionado con la comida, Iván Pavlov le denomina lo que es un reflejo condicionado. Él denomina esta parte de reflejo condicionado, como vimos adelante, ya existe. En algún momento viene y se condiciona a la persona o al individuo. Condicionamiento clásico. Parte de este condicionamiento clásico podríamos ver algunos ejemplos cuando se tiene, por ejemplo, el timbre de recreo. Todos sabemos, o para quienes pasamos, o estamos, o estuvimos, no sé, bueno, por esto de pandemia, tuvimos que ausentarnos de las aulas, del salón, todo es virtual, aunque cuando encendemos, por ejemplo, si en el caso de ustedes, que son, están en la parte de alumnos, conectan su computadora o el teléfono, ingresan a la plataforma y ahí que queda. Pero cuando escuchamos el plim, que se activa, que plataforma activa, que el docente ya ingresa, o sea, ya está, o el docente ingresa a plataforma, da la señal en el ordenador de grabar la clase, ese sonido inmediatamente. Tal vez usted dejó el teléfono ahí, está haciendo otras cosas. Cuando escucha ese sonidito de la activación de plataforma de clase grabada, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y prestamos atención o bueno, o seguimos con las actividades. Simplemente usted sabe que ya el docente ya empezó a dar clases o ya está en plataforma. Entonces, suele pasar eso con el timbre del recreo, que no estamos en aulas, no escuchamos el timbre, pero sí el sonido de la activación de la plataforma a un 100%. ¿Qué pasa con nuestros pequeños? La etapa de, me voy a ir a una etapa más pequeña de nursery. Cuando nuestros pequeños empiezan el kindergarten, cuando empieza esa etapa de nursery, cuando empiezan ese contacto de salir de casa, del hogar y empezar a socializar eh, e ir a otro entorno, a otro ambiente, en este caso van a ir
a un ambiente donde va a ser o seguirá o se iniciará toda una etapa de aprendizaje. Mamá, papá ya enseñaron, dieron una etapa de aprendizaje, principios, valores, pero nuestro pequeño debe de aprender algunos conocimientos relacionados con algún tipo de materia. Entonces, llega nuestro pequeño por primera vez a clases, al colegio, a la escuelita, y empieza la maestra a enseñar, empieza el docente a enseñarle, por ejemplo, este es tu salón, entra el niño, empieza a socializar esa parte de su salón, algunas imágenes, algunos muñequitos, material didáctico relacionado a cumpleaños, globos, un payaso, el niño ya sabe que es cumpleaños. Mira, por ejemplo, no sé, hay muchos carteles, a mí se me ocurre en este momento un cartel de limpieza, de asistencia, de cumpleaños, o sea, qué diferentes tipos de material puede haber en la clase. Bueno, sigue la maestra dando un recorrido por el establecimiento, les indica a los pequeños, a pesar de que son niños y son pequeños, pero son inteligentes, van aprendiendo dónde está el área de baños, dónde está la dirección, si te portas mal, la dirección, por es un ejemplo, la cocina, o sea, qué ambientes tiene el establecimiento, el colegio, el niño empieza a conocer, a identificar. La maestra le indica que al escuchar el timbre es hora de recreo, que pueden salir a jugar. En el caso de la etapa pequeña de nursery, de prekinder, hay un tiempo especial previo al recreo en donde ellos van a tomar sus alimentos, van a refaccionar, porque si sabemos que se les dice a nuestros pequeños, es hora de recreo, el niño ya no va a querer jugar, ya no va a querer comer, perdón, él ya no quiere comer, ya no quiere refa, lo que quiere es ir a jugar pelota, ir a correr, irse a subir a los juegos que están ahí, al resbaladero, a los columpios. Entonces, previo a ello, la maestra le indica, bueno, a lavarse las manos, vamos a refaccionar, a ver qué trajo de refacción. Si es hora de tomar pachita, pues es una etapa pequeña de nursery. A lo que yo voy es que el niño sabe muy bien que debe de comer, debe de tomar esa refacción que envió mamá, y que después de refaccionar va a escuchar el timbre. Y al escuchar ese timbre salen todos corriendo, o van al baño o van a jugar, a eso voy yo, el timbre de recreo. Esa etapa de formación y aprendizaje, ese condicionamiento que se dio previo. Si usted come, sale a recreo. Cuando ya son adultos, los adolescentes, perdón, saben muy bien que deben determinar su tarea, máximo si están en ejercicios en laboratorio de mate, así como que rapidito, porque el que no termina el ejercicio no va a salir a recreo. Me voy a quedar sin comer, me voy a quedar sin jugar, sin platicar con mi amiga. Llanto de un bebé, cuando escuchamos el llanto de un bebé, sabemos muy bien, el bebé va a llorar porque tiene hambre, porque está enfermo, porque necesita a mamá, porque extraña a mamá. Puede que mamá en algún momento pues ya terminó esa etapa después del parto, debe de presentarse a laborar y se quedó con la tía, con algún familiar así muy cercano, y el bebé extraña a mami. Entonces a lo que yo voy es el llanto de un bebé, es porque bueno, tiene hambre, le va a dar la pecho, eh, o la mamila, la pacha, que es lo que corresponde. Si sigue llorando, bueno, veamos un cambio de pañal, necesitaba su cambio de pañal, continúa el llanto, empezamos a revisar, ver si no tiene fiebre, otro tipo de situación, qué es lo que está pasando con el bebé, necesita ayuda, auxilio, porque el bebé no puede hablar, solo llorar. Entonces el llanto es más que suficiente para ver qué está pasando. Si es una mamá responsable, si es una persona que está al pendiente del niño, va a identificar inmediatamente qué es lo que el bebé tiene. Una marcha nupcial, todos sabemos cuando escuchamos una marcha nupcial, hay un evento, puede que sea una boda, algo fúnebre, no sé. Entonces la idea es que es algo especial, o es lo que está pasando al escuchar este tipo de, de marchas. Motor del carro, dice motor del carro de su novio. Bueno, por ejemplo, acá podríamos tomar como ejemplo
Cuando en esta etapa de noviazgo, bueno, en la actualidad ya todo ha cambiado, eh, como dice la canción Amor a la antigua, cuando solían llevar rosas, cuando solía visitar a la novia, cuando la estaba cortejando el joven, ¿verdad? Estaba cortejando a la señorita, una visita que si solía llevar rosas, porque era una amistad, una rosa blanca y luego una rosa amarilla, y de repente ya cambian las rosas rojas, el significado, en lo rojo, amor, cariño, entre otro tipo de aspectos. Entonces, el amor a la antigua era así, la visita del novio, el escuchar el sonido del carro, el escuchar el sonido de la moto, si la persona suele llegar en moto, si son de aquellas motos poquito ruidosas, una Harry o una moto, una Tornado, que desde una esquina, 2 cuadras antes ya se escucha el ruido, es tan escandaloso, bueno, en fin. A lo que yo voy es que la señorita ya sabe que el novio va a llegar, va a sentir mariposa, la emoción por verlo, sí es un amor totalmente diferente. O puede en estos tiempos, ya las visitas ya no son como antes, en la tarde, sino que ha cambiado tanto todo este tipo de situaciones por cuestiones de trabajo, por cuestión de estudio, por lo que sea, por principios y valores o amor a la antigua, ha cambiado tanto en la actualidad que el joven llega por las noches a visitar a la novia o puede que salga en algún momento. Entonces, a lo que yo voy, el ruido del carro, el toque del timbre, ya sabe que si la visita es a las 7, 6 de la tarde, 5, 4 de la tarde, independientemente del día, ese timbre va a sonar, ¡cling! O la puerta, o el chiflido, ahora cuando hay cuates, cuando son amigos, la forma de chiflar, tal vez no va a tocar, pero le silba y ya sabe que ya van para afuera, ¿verdad? Cuando se vive en un barrio, cuando se vive en una zona tranquila. Entonces, ese condicionamiento que se da a través de estos ejemplos que yo les estoy dando, eh, cómo creando ese estímulo en la persona, en el individuo, ya está, ya existe y el reflejo sobre todo que viene a darse. Bueno, una vez tenemos ya claro el condicionamiento clásico que se tiene en general, todo lo que conlleva, cómo es que se va creando, es importante conocer una parte de este condicionamiento operante. Todos sabemos muy bien que para poder llegar a dar a conocer este tipo de condicionamientos, previo a ello, se realizaron, estos científicos realizaron pruebas, investigaciones con animales, y claro, es este ejemplo de este condicionamiento operante que surge con la investigación de una rata, que qué era lo que pasaba al momento de colocar a la ratita, bueno, a la rata o al hámster, como quieran denominarle, para mí es lo mismo, solo que la ratita en esta parte, la rata la colocan en una caja en donde la investigación que se da, la observación hacia el animalito, perdón, como el animal viene y empieza a conocer ese espacio en donde él está, como el animal, por ejemplo, si nosotros vemos acá, hay comida, o sea, hay comida, la ratita tiene su olfato y dice, bueno, ¿cómo poder llegar hacia esa parte de donde está la comida? Entonces acá tenemos una imagen en donde tiene una rejilla eléctrica, un generador de electricidad, una bandeja de comida, cómo poder llegar, cómo presionar, cómo poder abrir esta bandejita, o sea, qué botón poder presionar para que la comida pueda salir o para que la rata pueda ingresar y comer. O sea, vemos la, este dispensador de comida que se tiene o determinado tubo dispensador y es así como inicia el condicionamiento en donde la rata sabe que si quiere comer tiene que presionar, eh, primero oler el olfato, presionar ese botón para que la comida pues pueda salir, pueda
alimentarse, pasa tiempo, pasa mucho tiempo. El sonido, como podemos observar acá, en algún momento el altavoz que se pueda tener, el ruido, o sea, esta ratita fue conociendo despacio, sabía muy bien que si quería comer, estaba condicionada a presionar una tecla, a presionar un botón, una bandeja para poder salir, poder comer, o ya sea que él debía de presionar ese botón para que la comida en automático pudiera poder salir. Entonces vemos que hay diferentes experimentos en cuanto a este tipo de condicionantes o de condicionamiento operante. Es una forma, es provocar un estímulo en el animal y luego poder estudiar y colocarlo en el individuo. Por ejemplo, yo acá para complementar esta parte les tengo un material para tener más clarito de cómo ese condicionamiento operante se da. Por ejemplo, yo voy acá, les voy a presentar, ahí, perdón. El condicionamiento operante fue descrito por primera vez por el psicólogo conductista. Ay, perdón. El condicionamiento operante. Quiero es colocárselas. El condicionamiento. No, no es este. El condicionamiento operante fue descrito por primera vez por el psicólogo conductista Burrus Frederick Skinner como un método de aprendizaje para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir en el futuro. Quédate a ver en qué consiste, pero antes, dale like al video y suscríbete a mi canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido como este. Comencemos. El condicionamiento operante se basa en una premisa simple. Las acciones, seguidas por el refuerzo, tenderán a repetirse. A la inversa, las acciones que resulten en castigos o consecuencias indeseables se debilitarán y será menos probable que vuelvan a ocurrir en el futuro. En la psicología conductista y cognitivo-conductual, una consecuencia es el resultado de una respuesta. La consecuencia puede ser positiva, refuerzo, o negativa, castigo, para el sujeto que lleve a cabo la conducta. En el primer caso, la probabilidad de que se dé la respuesta aumentará, y en el segundo disminuirá. El reforzamiento puede ser positivo, en cuyo caso estaremos hablando de la obtención de una recompensa o premio por la ejecución de una respuesta, como darle un postre a un niño por comer bien, o negativo, que engloba la desaparición de un estímulo negativo, como quitarle un castigo por comer bien. En ambos casos, se refuerza la conducta y hace que el niño tenga ganas de seguir haciéndola. Un castigo es cualquier consecuencia de una conducta determinada que disminuya la probabilidad de que ésta se repita, como el reforzamiento. El castigo puede ser positivo o negativo. El castigo positivo se corresponde con la presentación de un estímulo aversivo después de que se produzca la respuesta, como por ejemplo, dejar al niño en la mesa hasta que acabe de comer, mientras que el castigo negativo, o también llamado omisión, es la retirada de un estímulo apetitivo como consecuencia de la conducta, como por ejemplo, simplemente no darle el postre por no haber comido bien. La extinción consiste en suprimir el reforzamiento de una conducta previamente reforzada. Al dejar de reforzar la conducta, la frecuencia de ésta va decreciendo. Es un procedimiento eficaz para reducir definitivamente las conductas, pero suele ser lento. Por ejemplo, si antes, cuando el niño hacía berrinche, le dábamos lo que pedía, o bien, le poníamos demasiada atención, esto reforzaba el berrinche. Pero si lo dejamos de hacer, poco a poco dejará de hacer berrinche,
pues ya no le será de ninguna utilidad. Veamos algunos ejemplos de cada concepto. Ejemplos de refuerzos positivos son: felicitar a un niño cuando se ha terminado el plato de verdura. Consigue que el niño aprenda que comer verdura es algo positivo y aumente dicha conducta. Cobrar comisiones. Consigue que un trabajador que recibe un dinero extra por cada venta aumente las conductas necesarias para vender. Ejemplos de refuerzos negativos son: dejar de reñir a un niño cuando obtiene una buena calificación. Consigue que el niño aumente las conductas necesarias para tener mejores calificaciones. Dejar salir de clase antes a los niños que han participado. Consigue estimularlos para que participen más. Ejemplos de castigos negativos son: no contestar a un niño cuando habla mal. Por ejemplo, cuando grita o utiliza malas palabras. Al ignorarle cuando realiza dicha conducta, propiciamos que disminuya su frecuencia. No interactuar con nuestra mascota cuando ladra. Dejar de prestarle atención consigue que la conducta disminuya. Ejemplos de castigos positivos son: dar trabajo extra a los alumnos que han interrumpido en clase. Consigue que los alumnos interrumpan menos. Quitar la consola al hijo que no ha recogido la ropa. Consigue que disminuya la conducta de no recoger la ropa. Y bien, ¿tú cómo ocupas el condicionamiento operante en tu vida? Déjanos otros ejemplos en los comentarios. El condicionamiento. Con esto pudimos fortalecer, quitar algunas dudas, inquietudes que en determinado momento se pudieron dar en cuanto a este tipo de condicionamiento, que si el operante, el clásico, cómo es que funciona, las reacciones, los estímulos que vienen a provocar en la persona o en el individuo. En el condicionamiento operante, aparte de lo que mirábamos en el video, todo lo que provoca, habían acá, bueno, acá tenía yo unos pequeños ejemplos en cuanto a unas buenas calificaciones, cómo poder motivar al niño. Sabemos que es su responsabilidad estudiar y tener muy buenas notas. Pero ¿qué pasa cuando son padres exigentes o dicen, bueno, yo tuve muy buenas notas, entonces mi hijo también tiene que tenerlas? No le bastan 80, 70, sino que debe de tener un promedio que más o menos va oscilando entre un 92, 93, 96, 5 por promedio. Entonces, ¿cómo poder estimular aparentemente el papá a ese promedio? Bueno, algún premio, algún viaje, no sé, etcétera. Entonces, ahí vamos con las buenas calificaciones, o si fuera lo contrario, en donde el chico hay una etapa de pereza, de enamoramiento, no sé qué pueda estar pasando por ahí, y las calificaciones no son tan buenas, demasiadas rojas. Es una forma de poder incentivar la compra o el cambio de un teléfono, o incluso quitar el teléfono celular si de repente por ahí va la situación. Entonces, son algunas cuestiones que se condiciona a la persona, al individuo, a mejorar determinadas situaciones. Oferta con los productos, sabemos muy bien, no vamos a enfatizar. Cuando sale el marketing, la oferta 2 por 1, por ejemplo, si nos acercamos a ver un producto, podríamos ver una tijera, se me ocurre, bueno, el costo es de 15 quetzales, si llevas 2, el costo de cada una va a salir en 12.50. Entonces, ¿qué dice la mamá? A mí me sirven las tijeras y están baratas, voy, marketing, compras, toda la oferta de productos, la demanda de producto, todo lo que conlleva. ¿Cómo es poder condicionar a la persona? Si te llevas 2, te sale más barato. Tal vez no sea necesario comprar 2 artículos, pero como me sale económico, yo me lo llevo. Y que para una persona puede estar barato, pero no tengo el presupuesto, tengo un presupuesto económico, entonces, aunque gaste 2 quetzales más, pero solo me llevo un producto. Entonces, ¿de qué manera podemos oscilar en ese presupuesto? Regalos de la pareja, un detalle, es algo lindo, etcétera. Y es así como hemos llegado a la semana final o a la clase de la semana número 3.
Antes de leer las preguntas, ya para finalizar, me hacían una pregunta acá en el correo, yo les voy a leer bien y agradezco mucho la forma de poder interactuar por medio de los presentes correos, en donde me decía un compañerito de ustedes, ¿qué tan cierto es colocarle picante a la comida de la mascota, en este caso de los perritos, que si se vuelven más enojados, más agresivos y si puede llegar a morder a alguien? Entonces, créanme que en este caso, bueno, mis conocimientos, ¿qué tanto puede enfatizar el darle de comer al picante a un cachorro? Definitivamente yo no podría decirle, darle una descripción. Yo, según las investigaciones, creo que no. Lo que hace agresivo al perro, primero que nada, es la raza del perro, del can. Otra parte agresiva puede ser tenerlo encerrado con cadena, con bozal, el darle un maltrato. Recuerden que los perros son agresivos también cuando ven a una persona, un intruso, a alguien extraño llegar a casa que lo desconoce o que la mascota está con nosotros y de repente llega un extraño, entonces por ahí puede ir esta parte de lo que es lo agresivo del perro. De lo contrario, en cuanto al picante, recuerden que hay muchas teorías, muchos mitos que se tienen. Voy a poder darle lectura a lo que son las preguntas de cada uno de ustedes y con esto estaríamos finalizando la presente clase. Pregunta número 1. ¿Cuál es la forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas o menos probabilidad de repetir a las que conlleven problemas negativos? 2. ¿Quién es uno de los máximos exponentes del condicionamiento clásico? 3. ¿Quién es uno de los máximos exponentes del condicionamiento operante? 4. ¿Qué tipo de condicionamiento provoca la disminución de una conducta porque el suceso que la sigue es un estímulo aversivo? 5. ¿Cómo se llama la señal extrema o interna capaz de causar una reacción? Agradezco el tiempo que ustedes me han dedicado. Bendiciones, éxitos. Mañana es lunes, iniciamos una jornada laboral, lo mejor de lo mejor y adelante. Tenemos que seguir adelante, síganse cuidando, estamos en cuestiones de pandemia y espero